practican como que va o sea, lo que más importa es la parte interior, lo invita a uno al beneficio de la duda, como lo había dicho antes. Y cuando nosotros tenemos el beneficio de la duda, no seguimos por donde va Vicente, sino que siempre nos preguntamos las cosas, esto es así, ¿por qué es esto? Esto, ¿por qué sucede? Entonces, muchas gracias a las personas que asistieron. Yo invité compañeros y me están indicando que es muy complejo la conectividad. Entonces, a su merced, muchas gracias. Y pues me indicará Ludwin si arrancamos. Por supuesto que sí, ya podemos dar inicio, así que adelante, vamos a iniciar con esta presentación y los voy a dejar un momento con mi amigo Sebastián para que les dé la primera parte del tema y yo les voy a dar la última parte. Así que adelante, Sebastián. Listo, su merced, gracias. Eh, bueno, el tema de hoy es muy importante porque, Licencia, disculpa. Cuando quieras que cambie, me indica así para cambiar de diapositiva. listo, su merced. Bueno, el tema que se va a tocar hoy, se va a compartir, es muy importante porque creo que la mayoría de las personas que llevan una vida cotidiana muy común se encuentran prácticamente 3 veces al día con este factor y es la carne. Entonces, nace la pregunta de que la carne, ¿qué es? ¿Es un beneficio o es un maleficio? Me gustaría escuchar a alguno de los que están en esta sala, de acuerdo a su conocimiento o idea, si la carne para su merced es un beneficio o maleficio. Me gustaría escucharlos. Alguien que quiera dar una opinión, así esté equivocado, esté a favor, no, no interesa. Aquí lo Buenas que tardes. importa es que actuemos. Dale, su merced. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Chris. Bueno, en mi parte yo considero que la carne es un beneficio tomando en cuenta de cómo se debe de consumir. Sí. Bueno, y también claramente que las cantidades, influye también cómo la preparen y pienso yo que el tiempo también en el que se puede consumir, porque supongo yo que hay un tiempo en el que se puede y un tiempo en el que no. Ujú. ¿Hasta ahí? Sí, disculpe, sí, hasta ahí. Listo, su merced. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera dar su aporte de si la carne es un maleficio o un beneficio? Bueno, consideremos que, que hasta ahí está bien. Entonces, para responder esta pregunta, vamos a entrar un poco más en profundidad del tema. Empezamos a preguntarnos cuándo y por qué comenzó el consumo de carne. Se supone que más o menos hace unos 2.600 millones de años, cuando por allá estaba el hombre en su evolución, encontrábamos al hombre, al Homo erectus. Creo que pues, la gran mayoría ha escuchado sobre la evolución del hombre. Entonces, llega en un estado, en esa era, de que el planeta es atacado prácticamente o vive muchas sequías y esas sequías eh, hacen que todo lo que es materia vegetal llegue a su hecatombe, o sea, que muera. Entonces, el hombre en ese estado de civilización busca medios alternativos para sobrevivir y es cuando empieza a cazar animales y empieza a vincularlo a su dieta. Entonces, yo quiero hacer aquí un regreso en el tiempo. Hasta hace 2.600 millones de años eh, éramos vegetarianos, en pocas palabras, porque dicen que el Homo erectus fue el que rompió ese proceso. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad, porque hubo algo que colocaba la vida del hombre, del Homo erectus, en peligro. Entonces se trataba de supervivencia. Pero entonces, desde mucho más atrás, el hombre venía siendo una especie vegetariana. Entonces, vamos a enfocarnos a definir qué es la carne.
De pronto alguien si va teniendo dudas, puede ir preguntando, porque la idea es que este espacio sea algo dinámico. Entonces puede ir preguntando, puede ir dando su opinión. Si no está de acuerdo con lo que decimos, pues no todas no la sabemos. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué es la carne? Vamos a dar una definición de la NOM, que la dieron más o menos en 1993-1994. Lo define como una estructura de muchas fibras musculares que se encuentra acompañado de conjunto, ya sea elástico, ya sea un conjunto nervioso, ya sea un conjunto donde se ven involucrados vasos linfáticos, sanguíneos, pues más que todo lo enfocan a las especies animales que están dentro de la dieta del consumo humano, porque a nosotros nos dicen come carne, entonces la gente llega y dice, sí, yo como carne, pero carne de res. Creo que a más de uno le ha pasado, ¿cierto? Sí, Y es verdad. yo les hago una, yo les hago, Diapositivas, diapositivas. yo les hago una pregunta. Su merced, cuando le preguntan a alguno de sus mercedes si come carne, solo piensan que es la carne de res. Creo que todo el mundo piensa que es carne de res porque es lo que más se vincula en nuestra dieta, en la dieta de las personas al día de hoy. Pero entonces, si vamos a esta definición, encontramos que carne es todo tipo de animal, ¿cierto? Que esté vinculado al consumo humano. O sea, que el pollo, que la gente llega y dice, es que yo como pollo, no como carne. No, hay un error. Está consumiendo carne porque de acuerdo a la definición, dice que es una estructura compuesta por fibras musculares y uno ve la estructura del pollo y es una carne, bien la estructura del cerdo es carne, la estructura del pescado es carne. Entonces, todos estos animales se encuentran bajo esta definición, bajo este concepto. Entonces, aquí hacemos una aclaración que la carne no solamente es la carne del res, sino la carne de todos los animales que están vinculados y los que no están vinculados. Porque resulta que hay mucha gente, por ejemplo, en las personas ancestrales vinculaban a su dieta especies de monte, especies salvajes, en la famosa cacería. Entonces, todas estas especies están dentro de esta definición y muchas de estas aún se comen al día de hoy, como lo podemos ver en los indígenas, que ellos poco consumen carne de res, pero consumen mucha carne de monte, en pocas palabras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguno de sus mercedes? ¿Algún aporte? Me parece que hasta el momento todo claro, hermano. Listo, bien. Entonces yo quiero hacer una pregunta importante para todos los que están aquí en esta reunión. Para sus mercedes, ¿comer carne es comer cadáver? Me gustaría escuchar aunque sea alguno. Yo pienso que no. El problema es que si no lo agarró la bolsita, La verdad que no. Bueno, una porque bueno, creo que estamos más acostumbrados a pensar de que no es comer cadáver, porque consideramos que cadáver en sí ya es la parte en putrefacción. Ajá. Bueno, eso es lo que se me viene a mi mente. Sí, perfecto. ¿Listo? ¿Alguno más? Piensa de pronto si comer carne es comer cadáver. Yo pienso que, perdón. Adelante, Vicente. adelante. Sí, yo pienso que comer carne significa comer cadáver, porque desde el momento en que se le quita la vida a un andivien, a algún animal, entonces este se convierte en un cadáver. ¿Por qué? Porque desde que se le quita la vida ya empieza la descomposición, ¿verdad? No es como comer plantitas, ¿verdad? Yo escuchaba una conferencia, oía una conferencia del maestro que ponía a comparar, ¿verdad? Que es una doctrina sobre la carne, ¿verdad? Que él decía hacer un experimento, poner unos 8 días, por ejemplo, un pedazo de carne y una papita.
Entonces la papa lo que va a hacer que va a echar, aquí le llamamos cojollitos o pitoncitos o hojitas. En cambio la carne, como ya es cadáver, ya entra en descomposición, un olor muy tremendo, ¿verdad? Entonces sí, sí es cadáver, consumir carne es consumir cadáveres. Claro, su merced. Muchas gracias y muchas gracias al joven que también dio soporte. Bueno, vamos a dar un dato de un científico que es José Pardina, lo pueden buscar por alguna base de datos de artículos científicos. José Pardina lo publicó en el 2010 y él indica que un cadáver es un muerto, pero él lo da con bases científicas. En el proceso, en el estudio que él hace, él dice que al momento que un pedazo, un trozo de carne, en pocas palabras, entra a nuestra boca, estamos consumiendo un cadáver. Y él dice esto: cuando un cadáver lleva días en estado de putrefacción, como lo nombraba el joven, tiene que pasar por un proceso muy costoso que yo creo que todos conocemos, que son los frigoríficos, ¿cierto? Que es llevar la carne a estados bajo ceros, en congelación. Esto se hace para que toda la proteína de la carne en sí, que está aflorada, se doble gran parte de esa proteína en aminoácidos. Esto ocurre en estado de refrigeración a muy poco, muy poco grados centígrados. Entonces, ¿a qué lleva esto? De que eso ocurre entre unos 5 a 8 días. Lo hacen bajo refrigeración para que no ocurra lo que decía la señora, para que no se pudra. Pero de una u otra manera, cuando es muerto el animal del día 1 al día 3, este sufre por un proceso de putrefacción natural, porque después de este proceso de putrefacción es cuando empieza la proteína a desdoblarse en gran parte para convertirse en aminoácidos. Entonces, esto quiere decir de que de cierta forma nosotros estamos consumiendo cadáver. Tiene que pasar 8 días en refrigeración muy constante para que esta carne se pueda formar, afloje, porque no se tensiona, porque cuando una especie está en estado cadaverina, la carne es muy dura. Yo creo que a más de uno le ha salido trozos de carne dura y dice, uy, esta carne está vieja, esta carne no estaba buena. Pues resulta y pasa que esa carne que están consumiendo es un cadáver, porque no alcanzó a desdoblar su proteína. Esto ocurre cuando las personas compran en algunos sitios de carnicería o famas que le llaman, clandestinas, que no dejan pasar ni un día y ya están cortando el filete y ya lo están llevando al rato a la olla, al sartén, y lo están consumiendo. Estas personas están haciéndose un daño muy terrible, porque cuando uno tiene un exceso de proteína, ¿quién es el que sufre? Los riñones. Y como en la carne, que tiene un proceso muy duro de doblación, entonces va a empezar a hacer estreñimiento, va a empezar a taponar lo que son los intestinos. Entonces, según José Pardina, nos indica que sí comemos un cadáver. Entonces, él se explica que ese acto de comer la carne se define como una necrofagia. Entonces, la necrofagia se compone por dos palabras del griego: necros, que significa muerte o muerto, y fagos, que significa comer. Entonces, el acto de comer carne, ya sea de cualquier tipo de especie, estamos comiendo un muerto, según lo explican en los estudios científicos. Bueno, entonces yo creo que más de uno de los que están aquí presentes han sufrido, o bueno, no han sufrido, han estado presentes al frente de un nutricionista y le dice que la carne es importante porque la carne es nutritiva, ¿cierto? Yo creo que aquí más de uno dice que la carne no se puede reemplazar por el tema de la proteína, es lo que más habla, o por el tema de una vitamina que solamente la produce el cuerpo cuando somos bien alimentados, o
la encontramos en la carne. Es una de las cosas que hay que aceptar, pero no hay que ser dependientes solamente de la carne para encontrar esta vitamina. Entonces me gustaría saber si alguien sabe qué es esta vitamina o qué nutrientes nos aporta la carne a nosotros cuando la consumimos. De pronto Ludwig que quisiera complementar bajo su Eh, conocimiento. de repente te refieres a la B12, ¿verdad? Sí, Bueno, si me da chance podría aclarar esta parte. dale. Bueno, cuando hablamos de la B12 nos estamos refiriendo a una bacteria. Básicamente es como un tipo virus. Entonces, cuando uno le cuenta a las personas que uno es vegetariano, lo primero que le dicen es, y no tenés deficiencia de algo, está bien tu cuerpo, estás bien, rendís bien. Y básicamente estas preguntas se hacen alrededor de esta vitamina, de la B12. Pero, ¿qué es la B12 en sí? Debemos aclarar eso. La B12 es como una tipo de bacteria que el ser humano normalmente la consume en la carne. ¿Por qué? Por el contacto que tiene esta con la naturaleza. La B12 es una bacteria que se produce en lo natural. Entonces, los vegetarianos, normalmente, algunos, no todos, yo no personal no, pero algunos veganos y cuestiones así, consumen suplementos de B12. ¿Por qué? Porque supuestamente no comen carne, pero actualmente estamos viendo cómo varias personas que sí comen carne están consumiendo también este suplemento. Entonces, ¿por qué es? Porque antes el ser humano obtenía la B12 de forma natural. ¿Por qué? Porque vivía en el campo, porque si se comía una gallina era la gallina que su abuelita tenía ahí en el corral, porque comía vegetales que él mismo producía. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Los animales mismos de ganadería y cuestiones así están aislados a veces más que nosotros de la propia naturaleza. Entonces, esos animales ya no pasan en el lodo, esos animales ya no pasan en el campo, pasan encerrados hasta más que nosotros. Por eso es que ahora vemos cómo las personas que se alimentan de carne también necesitan suplemento para la B12. Entonces, hasta ahí. Luego Listo. voy a hacer mi intervención oficial en Listo. esta charla. Muchas gracias por su aporte. Entonces, no solamente la carne aporta la B12, aporta en cierta proporción hierro, que es un micronutriente, potasio, sodio, vitamina A, vitamina B, vitamina C y vitamina K. A simple vista se ve maravilloso porque estos micronutrientes y estas vitaminas son súper importantes para el metabolismo humano. Pero vemos que la carne tiene un 10% de grasa, tiene un 20% de proteína y tiene un 70% de agua. Es decir, que nosotros prácticamente estamos consumiendo agua en vez de estar consumiendo todos estos nutrientes. O sea, se encuentran en una baja disponibilidad, entonces en realidad se está aprovechando muy poco. Esto comparado con algunos vegetales que tienen más porcentaje de proteína, ¿sí? Por ejemplo, las personas que consuman las algas marinas eh, suplementan la vitamina B12 por la carne, porque ahí se encuentra una forma más ligera y como nuestro organismo tiende a ser un poco más tiende a ser como nuestro aparato bucal, nuestro sistema de masticar tiende a ser más como similar a los animales herbívoros, entonces se asimila mejor todo el tema de los nutrientes, se saliva más y esto pues ocurre un proceso más rápido dentro de nuestro organismo y se aprovecha más en el tema de micronutrientes. Entonces significa que teniendo todos estos nutrientes que contiene la carne, quisiera hacer una pregunta muy, muy, muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos bajo mi profesión, diseñamos un sistema silvopastoril que es para el ganado, encontramos algunos pastos de las familias de las gramíneas eh, que aportan hasta un 25% de proteína, ¿cierto? Pero entonces cuando llega la carne hay una pérdida de proteína. Y aparte de eso hay una pérdida del porcentaje de todos estos micronutrientes. Entonces,
¿el consumo de carne hasta el momento en el que vamos en esta reunión es bueno? ¿Es sano consumirla? De pronto alguien quiera dar su opinión. Sí, yo tengo entendido que consumir carnes hoy en día es muy peligroso para la salud porque ah, ya, o sea, son cancerígenas, ¿verdad? Por el tipo de alimentación que le dan a los animalitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo aquí en Guatemala. Me contaba un joven de que él trabajaba en una granja de pollos. Entonces me dijo, porque yo empecé a hablar con él de que yo no comía carne y ni mis hijos, ¿verdad? Entonces él me preguntó por qué, yo le expliqué por qué razón y me dice, él tiene razón. ¿Sabe por qué? Me dice, yo trabajo en una granja de pollos y lo que se hace es lo siguiente, me dice que los dueños de la granja recogían el estiércol recogen Ujú. el estiércol de los pollos y esos los venden para los señores que son dueños de ganado. Y entonces el de ganado es vaca, ¿verdad? Y entonces dice que ese estiércol de pollo lo revuelven con concentrado o con zacate que le llaman y dice que todo eso hace que el ganado, las vacas produzcan más leche, se mantengan más activas comiendo para que de esa manera den más leche. Imagínense a qué grado se ha llegado, ¿verdad? No digamos en las industrias todo lo que pasa con los animalitos, ¿verdad? Ese es mi porte. Claro, su merced. Es muy cierto lo que su merced dice. Muchas gracias. Para complementar la pregunta que les hacía, ¿el consumo de carne es sano? Antes de respondernos, quiero que veamos una comparación del consumo de carne que tenía una persona por allá en los años 1950, 1960, que por persona al año estaban consumiendo eh, entre 25 y 30 kilogramos al año. Una persona al día de hoy, una persona se encuentra consumiendo al año entre 60, 70 y hay datos nuevos que dicen que hay personas que están consumiendo hasta los 100 kilogramos de carne al año. ¿Por qué? Porque los encuentran en las comidas rápidas, los encuentran en su plato, ya sea al desayuno, al almuerzo, y en la noche que se ha vuelto una costumbre que la gente ha involucrado en su dieta las comidas rápidas, sean hamburguesas, sean fajitas, sean perros calientes, todos estos, todas esas carnes que están allí aumentan este número de kilogramos y pues imagínense todo lo que va todo lo que acarrea el consumo de carne. ¿Por qué? Porque surge la pregunta de que la carne es esencial para la salud de las personas. Eh, con todo lo que hemos abordado, muchas personas ya tienen una idea de que aporta nutrientes, no en su máxima disponibilidad, pero entonces, ¿qué pasa con ese resto, ese resto de materia que compone todo lo que es la carne? Porque si bien se dice que la carne es 70% agua, 20% proteína y 10% de grasa, entonces cuando estamos consumiendo más carne al día de hoy, esa grasa, esos lípidos, si fuera que se consumiera, como decía el joven al inicio, de una forma moderada, pues sus efectos secundarios no serían notorios. Pero ahorita en el día de hoy, creo que a medida que va aumentando el consumo de carne, van aumentando el tipo de enfermedades más común en el ser humano. Entonces aquí tenemos que estudios científicos por la ciencia indican entre las últimas décadas muchos estudios que dicen que la carne no es esencial para la salud. ¿Por qué? Porque los estudios que han realizado, por ejemplo, el científico William Grant, él dice que el consumo de carne
está relacionado en expresiones prácticamente o directamente con el reumatismo o la famosa artritis, que es el dolor en los huesos, en las articulaciones. Y eso él explica en su estudio que a medida que aumentó el consumo de carne desde más o menos unos 50, 60 años atrás, fueron aumentando en las personas este tipo de enfermedad. También Jiang Gu, otro científico, él dice que la combinación de las carnes produce el Alzheimer. Entonces, es pérdida de la memoria. A medida que aumentó el consumo de carne, las personas siguen sufriendo de pérdida de memoria y están sufriendo algo que se llama de depresión. ¿Por qué? Porque las emociones están ubicadas en nuestro estómago, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con el proceso digestivo de cada ser humano. Cuando comemos mucha carne, como se decía antes, la carne se demora mucho en desdoblar los jugos gástricos de nuestro organismo, se demoran mucho en desdoblar toda esta materia que no es aprovechable, que es sacada por la materia fecal, se demora mucho, o sea, prácticamente un trozo de carne dura en el organismo entre 5 a 8 días, dependiendo si esta carne no es cadaverina, lo que les explicaba antes, porque si la carne es cadaverina es más dura, entonces su proceso de doblación es más lento. Tenemos aquí también un científico, Renata Mitch, explica en su estudio que las enfermedades cardiovasculares están directamente relacionadas con el consumo de carne. También aportan que la diabetes mellitus también está relacionada con el consumo de carne. Entonces, para respondernos la pregunta, ¿será que la carne, consumirla, es sano según los estudios científicos? De pronto alguien quiera dar su aporte. De pronto John, que se encuentra por ahí, un compañero de acá de Colombia. Bueno, no sé, Ludwig, el chico que preguntó y que dijo que la carne sí era buena comerla moderadamente. Me gustaría oír su respuesta. Bueno, bueno, yo pienso que, mire, o sea, sí, ciertamente en el día a día es malo comer demasiada carne, pienso yo, pero también influye bastante la forma de preparación de cada carne, o sea, la condimentación, el tiempo de espera que se le da para poder procesarla, el proceso. Bueno, yo tengo hermanos que son ingenieros agroindustriales y han visto bastante de eso, que me han explicado más o menos ahí. Y también, o sea, influye bastante el proceso que llevan, y depende también la planta procesadora por la cual pasaron. Y también creo que influye bastante también el tipo de carne al comer, o sea, de pollo, de cerdo, de res. Bueno, eso pienso yo. Sí, sí, no sé. Muchas Gracias. Bueno, aquí como para complementar algo, estudios recientes al día de hoy nos indican que el consumo de carne está asociado a muchas enfermedades, como decía antes. Como le decía la señora, que la carne está asociada directamente con la alteración y con el cáncer. Entonces, eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Si comes carne, te da cáncer. Pero nunca nos imaginamos que nos produce diabetes, nos produce enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué nos produce enfermedades cardiovasculares? Porque tiene alto contenido de grasa, un 10%, que como decía el joven anterior, si comemos todos los días, 3 veces al día, y creo que hay gente que lo consume hasta 5 veces al día, la carne, entonces, ¿qué va a pasar con esa grasa? Se va a ir a nuestras arterias, ¿cierto? Por eso es que ocurren los ataques de corazón, taquicardias, paros cardíacos, porque estas personas tienden a sufrir de hipertensión, sus venas se van a tapar
y entonces ocurre todo lo que es enfermedades cardiovasculares relacionadas con el tema del corazón, con el tema de la diabetes también, con el tema de las enfermedades que se nombraron antes. Pero entonces, aunado a ello, también se dice que la carne acarrea algo que no se había pensado, que llega a tener efectos al cerebro. Entonces, al día de hoy tenemos la mayoría de las personas que sufren del famoso estrés laboral, la enfermedad que está arrasando a la mayoría de las personas que se enfocan en su vida laboral, está relacionado al consumo de carne. Son personas que comen mucha carne. Entonces, creería que es más que todo queda como a conciencia. La persona que quiera comer carne moderadamente lo podrá hacer, sí, porque nadie obliga a nadie. Y la persona que no lo quiera hacer va a notar un cambio en cuanto a su sistema metabólico y en cuanto a su salud. Porque pues no es una mentira decir que cuando una persona deja de consumir carne o cambia a una dieta más consciente, su estado de salud va a mejorar. Entonces se evitarían problemas como el cáncer, porque ya es una cierta verdad que el cáncer sí es producido por todo lo que tiene que ver con el consumo de carne y otros alimentos más que en realidad son ese tipo de sustancias nocivas que el organismo no alcanza a desdoblar. Entonces, pues para respondernos aquí, de acuerdo a los estudios de la ciencia, porque pues una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que uno piensa, porque todas las personas tienen un libre albedrío. Entonces yo puedo comer esto, así me haga daño, me gusta, yo puedo comerlo. Y pues, ¿quién le va a decir que no? Es como la persona que toma la Coca-Cola, sabe que la Coca-Cola es totalmente dañina, pero entonces prefiere tomar la Coca-Cola que un jugo natural. Entonces, ¿quién le va a decir que no? Pero los efectos secundarios se ven en nuestra salud. Entonces, para responder a la pregunta que se hizo al inicio, el consumo de carne, según datos de la ciencia, es nocivo para la salud. Entonces ya le daría paso a Ludwig para que prosiga con la otra parte. Bien, claro que sí. Gracias. Maestro. Antes que nada, pues, gracias a todas las personas que están conectadas hasta el momento. Y quiero pedirle disculpas porque se me fue por ahí un chat que era en privado para Sebastián y se fue para todos. Así que, antes que nada, déjenme decirles algo. Nuestro propósito no es intentar convencerlos en sí de que no sigan consumiendo carne, porque la mayoría de las personas que están ahorita en esta reunión lo hacen. Simplemente queremos hacerles saber algunas de las consecuencias que conlleva pues el consumo de esta misma. Y si bien ahora pues les voy a hablar de otra parte importante a tomar en cuenta al momento del consumo de carne, ya se nos habló de las acciones o las consecuencias que producen nuestro cuerpo y demás. Así que vamos a tocar una parte muy importante que no se ha tocado todavía para saber si es bueno o negativo el consumo de carne. Y nos hemos olvidado de esto que están viendo ahí en pantalla. Ya hablamos del cuerpo humano, ahora vamos a hablar de este cuerpo extrahumano y de las nociones que tiene sobre nuestra madre tierra, sobre la naturaleza, sobre el planeta, el consumo de carne. Muchas personas ni siquiera asocian algún tipo de contaminación, algún tipo de daño al planeta con el consumo de carne, porque pues es un alimento, es algo que está en nuestra mesa y ¿qué puede tener de malo? Pero, pues, ¿será que están así? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar acerca del calentamiento global. El calentamiento global, pues, es un tema, yo diría que hasta controversial últimamente y es de tomarle pero mucha importancia. Quienes de nosotros, por ejemplo, mis amigos que son de Santa Rosa de Copán, tal vez alguno pueda consultarle a sus papás 15 años atrás, el decir que se iba a tener aire acondicionado en Santa Rosa de Copán era algo de chiflados, pues, de locos, porque se tenía un ambiente mucho más cálido y frío de lo que ahora se tiene. Entonces, bien, ¿qué es el calentamiento global?
El calentamiento global es un problema muy serio por el que está atravesando nuestro planeta, y esto se debe a muchos factores, a la contaminación, a la deforestación y principalmente a algo que se llama gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son los gases de efecto invernadero? Vamos a preguntarle a... vamos a ver si están poniendo atención. Le vamos a preguntar, por ejemplo, al hermano Franklin. Franklin, su merced, maestro, ¿qué entiende por gases de efecto invernadero? Bueno, tal vez Franklin en este momento no, de repente no estaba ahí. Vamos a preguntarle a Edgardo Rojas qué entiende por gases de efecto invernadero. A ver si él sí está poniendo atención. Bueno, principalmente no tengo el concepto así bien claro, ¿va? Pero con lo que he escuchado y con lo que he estudiado, dice que lo que es un efecto invernadero pueden hacer aquellos, por ejemplo, de que debido a la contaminación de los carros, de las fábricas, aquellos gases nocivos que puedan afectar dentro de la capa de ozono, de lo que puede provocar la lluvia ácida, como también dicen, ¿verdad? Eh, Diferentes tipos de contaminación también, por ejemplo, los ríos contaminados que no producirían un buen ciclo para la lluvia. Eh, bueno, eso es lo que yo entiendo por gases de efecto invernadero. Bien, muchísimas gracias, Edgardo. De hecho, es exactamente el concepto que necesitamos, pues. Si entendemos y escuchamos lo que dijo Edgardo, pues básicamente son gases que contaminan el ambiente y dañan la capa de ozono. Estos gases son de origen natural. Estos gases se producen como tal en el planeta, o sea, son naturales y de hecho ni siquiera son tóxicos. Lo que pasa es que cuando se combina, por ejemplo, el sobrecargo de estos gases, tiene un impacto muy fuerte en la capa de ozono. Entonces vamos a hablar de dos en específico, que son los dos de los cuales el mundo y la ciencia tiene la mira en ellos porque son pues los más preocupantes. El CO2 y el CH4. ¿Cuáles son estos gases? El CO2 es el famoso dióxido de carbono. Me parece que la mayoría lo hemos escuchado y de hecho les quiero compartir un dato. Nosotros, los seres humanos, expulsamos dióxido de carbono por medio de nuestra respiración. Por eso es importante que nosotros respiremos de esta forma. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. De esa forma se purifica el aire que estamos metiendo, introduciendo en nuestro cuerpo. Entonces, si lo hacemos así normal, de inhalar por la nariz y exhalar por la nariz, se está violando ese proceso natural que tiene el cuerpo. Entonces, es más perjudicial y se produce más dióxido de carbono. Entonces, por eso es importante también que ustedes en la noche, cuando se acuestan, no se tapen con la cobija así totalmente tapaditos porque van a respirar todo ese dióxido de carbono, que es lo que sucede también cuando usamos mascarilla, pero bueno, eso ya es punto y aparte. Entonces tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, y tenemos el CH4, que es el metano. La ciencia actualmente está enfocado más que todo en el CO2, en el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque existen más cantidad. El metano se produce en menor cantidad, pero ahí les va un dato. El CO2, pues actualmente está existe mucho más CO2 que CH4, pero se estima que a finales de este siglo, el metano va a sobrepasar las cantidades de CO2 que tenemos. Entonces, ¿qué produce el CO2? Como dijo Edgardo, pues lo produce el humo de las fábricas, el humo de los carros y demás. Y el metano, el principal productor del metano es las vacas, así como lo oyen, la ganadería y las vacas. Entonces, ¿por qué puse también el CH4 y no solo al CO2? Porque es el principal contaminante. Porque resulta que el metano
es aproximadamente 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono. A pesar de que el dióxido de carbono existe en mayor cantidad, el metano es mucho más contaminante. Esta información que les estoy dando es basado en un estudio de la FAO. La FAO, pues, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entonces, ellos han tirado, de hecho, tiran estudios anuales, informes anuales acerca de estos dos gases en específico. Lo que les quiero decir de estos gases, para pasar a lo siguiente, es que del dióxido de carbono, la deforestación, que la vamos a ver más adelantito, ocupa el 20% de la producción de dióxido de carbono. O sea que de todo el dióxido de carbono compuesto por recursos naturales, por contaminación, por humo y todo, la deforestación genera el 20% de este gas. Entonces, les voy a dar un dato. El uso de vehículos de combustible y no eléctricos produce el 3%. Estamos diciendo que la deforestación causa 17% más de daño al planeta por medio del dióxido de carbono que tener que los carros en general. Entonces, de ese 20% que produce perdón, que produce la deforestación, el 80% de esa deforestación, de esa tala de árboles, se utiliza para la ganadería, es decir, para la crianza de reses, de vacas. Entonces ahí caemos a lo que es el metano. En sí, la deforestación la necesita pues la ganadería. De hecho, ustedes tal vez se recuerdan el año antepasado cuando se incendió el Amazonas. Fue muy controversial ya que la mayoría de esa zona del Amazonas que fue quemada actualmente está siendo usado para la crianza de ganadería. Entonces, la deforestación en sí, digamos que no es como tal, sino la crianza de ganado, porque del 100% de esa deforestación, el 80% lo ocupa la crianza de ganado. Entonces, vamos a hablar también, bueno, ya les hablé de lo que es la deforestación y vamos a hablar de el gasto de agua. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido culpables cuando se están cepillando los dientes y de repente no cierran el grifo? ¿Cuántos de ustedes pues no les da lástima ver cómo hay personas que se bañan, no sé, varias veces al día a pesar de que es muy sano? Bañarse en la mañana y luego en la noche es muy sano, pero a veces da lástima pues gastando agua. Pues esto no es nada en comparación al agua que se gasta por producir carne, por producir res. Les voy a dar el dato y resulta que para para el cultivo, digamos, de 1 kilogramo de carne se utilizan 8,000 litros de agua. Así como lo están oyendo, si no me creen, sé que suena demasiado exagerado, pero lo pueden ustedes buscar en internet, pueden buscar algún informe de la FAO, que es de las Naciones Unidas, y se van a dar cuenta de estos datos extraordinarios, pues. Yo no sé ustedes, pero yo me siento re mal cuando de repente estoy lavando un plato, cepillándome los dientes y dejo el grifo abierto un ratito, pues da en la conciencia. Ahora imagínense, estar consumiendo carne y saber cuánta agua se gasta para cultivar o para que esa carne llegue a nuestra mesa. Y como les digo, no es que queramos decirles, hey, ya no coman carne, pero queremos mostrarles cuáles son algunas de las consecuencias de esto, pues. Y ya estamos finalizando la charla. Según lo hablado, ¿será que es un beneficio o un maleficio? Tenemos algunos daños en el cuerpo, que ya los dijo mi amigo Sebastián, que faltaron muchos datos, pero también no queremos extender demasiado la charla y esperamos que lo que le logramos transmitir les haya servido bastante y que sobre todo ustedes sigan investigando, porque qué bonito es venir a una conferencia, tardar 1 hora adentro y escuchar lo que el tipo tenga que decir y llega algo de conciencia un poquito y luego ya, ok, ya no. Los invitamos a que investiguen, a que si pueden, de repente yo sé que alguno puede
de repente consumir todos los días de la semana carne. Sería muy beneficioso para su cuerpo, para el planeta, que tratara de reducir un poquito. Si consume 7 días carne a la semana, trate de consumir 3, trate de consumir 2 días carne, y eso le va a beneficiar mucho a su salud. Y les prometo que en un año van a ver resultados. Yo como tal no les puedo dar un testimonio así de qué bien se siente de no comer carne después de tanto tiempo, porque yo todo el tiempo he sido vegetariano. Mi amigo Sebastián creo que sí les puede dar el dato, porque ¿hace cuánto es vegetariano su merced, Sebastián? Sí, claro, su merced, hace alrededor de unos 4 años. 4 años. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Qué de diferente ha sentido en esos 4 años? Pues primero que todo sentí mejoría en cuanto al sistema digestivo. Sí, Entonces, sí. habían días que no se iba al baño porque se sufría de estreñimiento. Entonces, más o menos a los 3 meses empecé a notar que cada que comía a la hora estaba ya yendo al baño, o sea, 3 veces al día, mínimo más, máximo 4 veces al día, o sea, algo muy saludable. Ok, su merced tocó un tema muy importante que me gustaría resaltar y me parece que no lo mencionaron, y es de acuerdo a la digestión. Eh, yo tenía una prima que me decía, ¿cómo no vas a consumir carne si eso está por instinto? O sea, si tú le das un pedazo de carne a un león, se lo come. Entonces yo en mi mente decía, ok, se está comparando con un animal salvaje, pero está bien, vamos a analizar algo. El intestino de un animal carnívoro mide aproximadamente 2.5 a 3 metros, y el intestino de nosotros, de los seres humanos, mide aproximadamente 7 metros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que mencionó Chris, de repente, y no sea un cadáver lo que estamos metiendo a nuestro cuerpo, si no está en estado de putrefacción. Pero para que el cuerpo procese en una distancia de 7 metros un pedazo de carne, en todo ese proceso se está volviendo putrefacto por dentro. Y debemos de considerar algo. Un cadáver es un cuerpo sin vida como tal, pero más que eso, un cadáver es todo aquel elemento o masa o carne, o como se quiera decir, que produce cadaverina. La carne produce cadaverina. Entonces les quisiera mostrar la siguiente frase que dice: nada beneficiará tanto la salud humana e incrementará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana. Entonces, esta frase no la dije yo, no la dijo mi amigo Sebastián, no la dijo cualquier personita, sino que la dijo Albert Einstein. Entonces, ¿quién admira a Albert Einstein? Pues es el más grande genio del siglo XX, y él era vegetariano. Y con esto, pues, esto no nos lo enseñan en la escuela, de que los más grandes personajes de la historia han sido vegetarianos. Digamos, por mencionar algunos, Platón, Aristóteles, Albert Einstein, incluso Miguel de Cervantes, Newton, todos esos personajes han sido vegetarianos. Eh, entonces, se los comento porque hay personas que cuando les comentan de alguien más que no consume carne, les dicen así de que, pero lo primero, ¿será que no tiene deficiencia física? ¿Será que sí tiene fuerza? ¿Será que es algo débil? Y lo segundo, ¿será que rinde igual mentalmente? ¿Será que lleva buenas notas? ¿Será que aprende igual? Porque por lo general dicen, no, ese debe tener déficit de algo, le debe faltar algo. Pero pues imagínense, alguien como Albert Einstein era vegetariano. Y también mencionarles acerca de los ácidos gástricos que poseemos en el estómago, que son de niveles muy bajos a comparación de un animal carnívoro, por ejemplo, de una fiera, de un tigre. Sus ácidos gástricos son muy intensos, tienen ácidos gástricos muy intensos, muy fuertes, y su intestino es corto. En cambio, nosotros tenemos un intestino largo y tenemos ácido gástrico pues en bajo nivel. Por ende, yo les recomendaría de todo corazón, porque a todos los que están en esta reunión les tengo mucho aprecio, a todos los quiero. Entonces yo les recomendaría que, si bien no pueden de repente dejar como tal de consumir carne, de que traten de consumirlo un poco menos, de que traten de hacer ejercicio. Recuerden que el cuerpo pues debemos de cuidarlo, porque si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar?
nuestra abuela no va a estar con nosotros toda la vida para decirnos, hijo, cuídese. Nuestra mamá tampoco. Entonces, el que sí va a estar con nosotros todo el tiempo, pues somos nosotros mismos. Entonces, cuídense, cuiden lo que comen. Recuerden que el más grande médico que existía en la historia decía que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Y este era Hipócrates, que también era vegetariano. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Ha sido un placer poderles impartir esta charla. Y antes de irnos, pues quisiera de nuevo agradecerles a todos y preguntarles si a alguno le quedó alguna inquietud, alguna duda sobre este tema, algún aporte también, o algo que nos quisiera corregir o algo que con lo que le quedó duda para nosotros podérselos terminar de aclarar. Así que adelante, alguno si quiere hablar, pues bien pueda. Pues yo quiero dar un porte. Yo no tenía conocimiento del Tao, ¿verdad? Hace como unos 24 años. Llegó a mis manos un libro que medio lo leí, ¿verdad? Pero ahí decía, mencionaba, ¿verdad? Estaba plasmado en ese libro lo que era lo de las carnes, ¿verdad? Que decía que el ser humano, los dientes los tenemos cuadrados, ¿verdad? Que por tal razón no deberíamos de consumir carne, que solo los animales, los carnívoros, por ejemplo, ahí mencionaba a los leones, los perros, porque ellos tienen los colmillos afilados y que la mayoría de seres humanos tenemos los dientes cuadrados. Eso decía, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención, que decía que, que las carnes llevaban toxinas, llevaban el sufrimiento de los animales. Ahí decía, por ejemplo, una res se da cuenta cuando la van a sacrificar, decía, un cerdo. Entonces, por ejemplo, una res cuando la llevan al matadero, decía, ella se quiere salvar, ella hace Y se fuerza, ponen a ella llorar lucha. también. Ajá, ella lucha, decía, por salvar su vida. Entonces, en la carne, ella lleva ese coraje, lleva esa tristeza, decía, y entonces queda en la carne y entonces en el momento en que nosotros consumimos esa carne, esa tristeza, todas esas toxinas, entonces queda en nuestro cuerpo. Y yo solo esa vez leí ese libro y desde entonces yo no volví a consumir carne. Yo no sabía que era el Tao, ¿verdad? Yo el Tao lo vengo conociendo hace como unos 12 años, 14 años para acá, creo. Y que ha sido poco, ¿va? Pero desde entonces yo no volví a comer carne, por lo tanto, y no consumía, de por sí no consumía mucha carne, me daba como el cerdo como que me daba vómito, ¿verdad? Entonces de veras que no mucho me gustaba y gracias a Dios llegó ese libro a mis manos y yo lo leí todo, lo puse en práctica y a partir de ahí a mis hijos, ellos no comen carne y ellos se mantienen nutridos. Por ejemplo, mi tercer hijo, él ha sido atleta, ¿verdad? Y ya como estamos en Me otro consta. departamento, ya no hay la oportunidad y ellos son bien fornidos, bien gordos, no son desnutridos a pesar de que no comen carne y eso me decía una amiga que a pesar de que en sí la carne no nos da fuerza, no nos da vitalidad, me decía ella, porque sus hijos son o sea, comemos frutas, verduras y todo, ¿va? Y ellos tienen buen cuerpo, pues. Entonces, por lo tanto, yo digo, por ejemplo, mi esposo, él es carnívoro, él si los 3 tiempos en el día puede consumir carne, la consume, ¿verdad? Yo le preparo su comida, yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Y él, por ejemplo, vamos a lugares así, dicen, puche, que ustedes no comen carne, que cómo hacen.
Y entonces él dice, no, es que mi familia es vegetariana, ¿verdad? O sea, él se siente orgulloso de eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, él no deja, él come mucha carne, pero como dijo el maestro Mayplaimo, hay que respetar, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Poco a poco pueden ir dejando el consumo de carne, ¿verdad? Entonces, solo ese es mi porte y gratísima, no se sintió el tiempo, oye, de veras que yo quisiera que siguiéramos, seguir oyendo, ¿verdad? Todo esto, pero todo, cada quien tiene sus compromisos, ¿verdad? Entonces, si fuera bueno que nos dieran otra conferencia, seguir, o sea, dar seguimiento a este tema porque está muy interesante. Gratísimas y les dejo con una palabra. Bueno, muchísimas gracias, tía, por su aporte. Para mis amigos que están conectados, ella es mi tía Lorena, es la mamá de Luis, que ustedes lo conocen, que ha pasado mucho tiempo con nosotros. Entonces, antes de finalizar, quisiera recalcar algo que ella mencionó, y es acerca de las morfinas y toxinas que leyó en el libro. Resulta que, bueno, yo en lo personal he escuchado muchos comentarios como que, por ejemplo, ¿por qué si los animales están hechos para eso? Los animales están hechos para ser comidos. Y también cuestiones de que no, que los animales no sufren cuando los matan. Entonces, de repente ustedes han escuchado acerca de la adrenalina, que es una sustancia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una situación, también tenemos la oxitocina, que son sustancias que las emana nuestro cuerpo y en niveles más altos cuando sentimos algunas emociones, por ejemplo, peligro, hay mucha adrenalina en nosotros. Hay algún asalto, hay algún accidente, adrenalina, entonces eso nos hace hacer cosas que nosotros de una forma normal no lo podríamos hacer. Tenemos la oxitocina también. Entonces, ella mencionó a las morfinas y a las toxinas. Entonces, si un animal no sufre o un animal está hecho para que lo maten, que se me hace un comentario muy cruel. Entonces, ¿por qué libera morfinas y por qué libera toxinas? Esta la libera pues cuando siente miedo, cuando siente peligro y esto queda impregnado en la carne. Entonces, cuando usted está comiendo carne, sí, está comiendo algunos niveles de proteína, de calorías y también está comiendo morfinas y toxinas que el animal liberó al momento de ser asesinado. No les estoy mintiendo, si ustedes buscan videos pueden ver cómo algunas vacas lloran cuando las van a matar. Y también el otro comentario que he escuchado es de que no, pero si los animales fueron hechos para eso, entonces yo le pregunto, pero ¿a qué Dios adora usted? Cuando me hacen ese comentario, ¿a qué Dios adoras vos? Porque yo adoro a un Dios que es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, es un Dios tierno. Y eso es todo lo contrario a lo que un animal siente cuando, pues cuando lo van a matar. Entonces, eso quería decir acerca del aporte también, porque mencionó las toxinas, las morfinas. Así que ya estamos a un minuto de cumplir la hora que les mencionamos en la invitación de que iban a aprender una hora con nosotros. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Si Sebastián tiene algo más que decir, o si alguno de ustedes también tiene algo más que decir, pues adelante. Eh, no, también quería agradecerle a todas las personas que asistieron a este espacio. En verdad, pues se hace nutritivo cuando participamos, cuando escuchamos. Pues espero les quede algo de conciencia. El tema es muy extenso cuando uno quiere enfocarse pues, a saber todos los efectos secundarios y todos los efectos, tanto de manera de la salud o a manera eh, el efecto en nuestro planeta, pues la conciencia nos va a llamar y nos va a decir, hey, paremos un poco el consumo de carne. Eh, También se va de muchos temas sobre las drogas que se le aplican a estos animales vacunos. Eh, Prácticamente hay personas que consumen el pollo y dicen esto sabe a pura droga. Entonces, todos estos efectos, todo esto que sufren los animales y todo eso que va a nuestra boca, hay que pensarlo dos veces al día de hoy. Si lo comparamos a mucho tiempo, 50 años atrás, sabíamos que la industria farmacéutica no estaba tan desarrollada y no tenía tanta fuerza como ahora vemos hasta cómo atentan
a nuestros vegetales. Que ese sería otro tema muy bueno a tocar, porque no solamente que vamos a decir ser vegetarianos y vamos a consumir alimentos vegetales, ya estamos consumiendo sano al día de hoy. Creo que también de pensarlo dos veces. Entonces, no sería más agradecerles y pues espero que tengan una buena noche y un buen reposo. Bien, también quisiera algo más, gratísimas a todos, muchas gracias. Y es que, pues sí, nos interesa seguir impartiendo algunas charlas con temas, pues netamente de salud, de repente que desconocemos algunas cuestiones. Por ejemplo, yo sé que muchas personas desconocen estas cuestiones de que la producción de carne daña el planeta, de repente de que daña el cuerpo, ya sabían muchas cosas, pero muchos ignoran que por ejemplo, la crianza de ganado contamina más que tener un vehículo, que tener un carro. Entonces, vamos a seguir impartiendo algunas conferencias con mi amigo Sebastián y pues si les gustó, espero que vuelvan a asistir. Vamos a tener temas muy interesantes. Ya yo tomé captura de las personas que estuvieron en la reunión. Entonces, a la próxima los vamos a contactar de forma directa y les vamos a avisar pues de la próxima conferencia. Ojalá que puedan invitar a más personas para que les ayuden a enterarse de algunas cosas. Así que me parece que Franklin activó el micrófono también. Y si no, si alguien más tiene algo más que decir, y si no, pues nos retiramos. Gratísima, maestro. Venerables seres, gratitud por la oportunidad, el conocimiento. Sí, nada más algunos portes que ya el maestro Sebastián mencionó. A ver, yo solo decir de que cuando estamos muy jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, normalmente recibimos consejos de nuestros padres acerca de no consumir tantos refrescos embotellados, carnes, etcétera. Y en sumo cierto, nosotros, o en su momento, nosotros ignoramos esas advertencias. Entonces, venerables seres, esta situación, esta informacel que los Hermagdus nos han ofrendado, en algún acierto de la vida, ninguno de los seres que estamos aquí vamos a discutir ignorancia, porque la información ha estado para cada uno de nosotros. A lo que quiero llegar es que siempre va a haber un momento en la vida donde hubiéramos querido retroceder el tiempo a este punto, donde tenemos que tener la extremadamente conciencia para entender estos consejos, no por una creencia, no por una moda, sino, señores, por una conciencia plena de que nuestro cuerpo fue ofrendado por Dios y es nuestro deber cuidarlo. No debemos esperar, señores y señoras, a una enfermedad, un médico venga y nos diga, mire, a partir de este momento, usted ya no puede consumir Coca-Colas, ya no puede consumir carnes, porque a lo mejor nosotros ya hemos creado una adicción a todo eso y eso va a ser prácticamente como que nos hayan dado una puñalada cuando nos hagan de una manera médica, si tenemos la suerte que nos lo hagan saber así, de que no podemos seguir con ese camino. Estamos a tiempo para poder tener una largura de años como lo promete en la Biblia, nuestro Padre. Entonces, estos temas de la carne, las bebidas, todo esto, incluso los mismos vegetales, son temas tan extensos, porque como bien mencionaba el maestro Sebastián, ahora hasta las frutas y verduras ya hay que conocer la procedencia, cómo fueron cultivadas, ¿verdad? Mucho químico y todo eso está llegando a nuestro cuerpo. Por eso, si ustedes ven a su alrededor, muchas enfermedades, cáncer, entre otras,
y es porque nuestro estilo de vida, lo que estamos comiendo y adicional a eso, pues una vida sedentaria, no hacemos ejercicio, estamos más viendo tele, jugando play, entre otros. Todas estas cosas de verdad que no es que nos o aquí los venerables maestros nos quieran imponer un cambio, sino que es conciencia. Hacia dónde va nuestra vida, cuál es el rumbo que queremos que nuestra vida torne y evitar en la medida de lo posible todo esto para no padecer de complicaciones de salud, que es donde se ve el impacto. Nuestro cuerpo es un laboratorio que Dios nos otorgó. De nos depende si lo cuidamos o sencillamente pues lo dejamos arrebatar, lo dejamos perder. Gratísimas por la oportunidad y un buen reposo para todos los seres. Saludos, venerables. Bien, muchísimas gracias a su merced, gratísimas por sí fue un gran aporte, mire, porque nos hizo como un jaloncito de pelo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y pues gracias a todos por asistir. Esperamos verlos muy pronto y cuídense bastante porque la situación pues está muy difícil. Así que un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Si alguno quiere la presentación que presentamos pues acá o el video, porque también tenemos la grabación, pues se puede dirigir a nosotros para podérsela asignar. Así que muchísimas gracias. Si alguien más tiene algo que decir, pues bien pueda. Y si no, pues eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por su asistencia. Gratísima Sebastián, un fuerte abrazo hasta Colombia, que estés muy bien y que pues tu país mejore en toda la situación. Vale, su merced. Gracias a todos los que asistieron, a todas las personas y esperamos que este ejercicio se siga haciendo y se siga aprovechando. Entonces, que tengan una buena noche y un buen descanso. Así es, un buen descanso para todos.